Mire, hermano, quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Cuando lo tenga, dígame amén. Bien, mire, dice la Biblia de la siguiente manera. De hecho, es el último versículo. Es la parte final con la que se despide el apóstol Pedro en esta segunda ocasión a los cristianos. Una carta obviamente muy antigua, pero que tiene mucho que aprender en la vida como cristianos. Y dice, más bien, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego viene una exclamación, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana yo quiero dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos semanas atrás en relación a decide el bien y no el mal. En cada uno de nosotros está esa facultad, hermanos. Nadie puede decir, es que no puedo. Sí podemos. Lo que pasa es que tenemos que reenfocarnos a veces. A veces podemos decir, es que, ¿cómo batallo? Sí, se batalla. Pero eso no significa que no se pueda, porque Dios nos ha dado una voluntad para decidir a cada uno de nosotros la vida que hemos tenido hasta este día. Fíjense que a veces decimos que son las circunstancias las que nos tienen en esta posición, o que son las necesidades que nos tienen en esta situación. Pero la realidad, hermanos, es que cuando analizamos nuestra propia vida, en realidad los caminos que hemos tomado, las decisiones en las que estamos en este momento, en realidad han sido por nosotros. Y eso es porque Dios nos ha dado una voluntad. Y en la vida cristiana, esa voluntad, esa decisión, debería de recordarle a usted que se hace más entendible para un cristiano, se hace más clara. ¿Por qué? Porque si algo se aprende en la fe es que ya no dependemos de las circunstancias, ya no dependemos de las situaciones, sino que ahora dependemos de poner nuestra confianza en Dios. Y eso se llama decidir, en donde hacemos esa diferencia de dejar de decidir lo que no debemos por comenzar a decidir lo que debemos. Y precisamente la semana antepasada, cuando iniciaba esta serie de mensajes, hablábamos a tomar mejores decisiones, tener el hábito, la disciplina, el pensamiento, la idea de que los cristianos mejoremos nuestras decisiones en nuestra vida diaria. ¿Sabe, hermano? Todos en la vida nos equivocamos, eso es algo muy natural, pero también todos en la vida tenemos la oportunidad para hacer las cosas mejor. ¿Sí está de acuerdo, hermano? Todos. ¿O no está de acuerdo? ¿Amén o no amén? Qué bueno que lo sabe, porque es cierto. Esto es algo que el cristiano debe de tener muy en claro en su vida social, en su vida espiritual, en su vida devocional y en su vida privada, en su vida familiar, en su vida matrimonial. Y la semana pasada hablábamos de principios, de principios en relación a cómo tomar mejores decisiones. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes y a este mensaje le he titulado cómo tomar mejores decisiones, pero cristianas. Cuando hablamos de cristianas nos referimos definitivamente a decisiones que tienen que ver con nuestra fe, que tienen que ver con lo que aprendemos, los principios bíblicos, con lo que tiene que ver lo que hacemos en nuestra comunión con Dios. Yo le voy a decir una cosa, cuando uno viene a Cristo, las decisiones ya no son individuales. Ahora las decisiones se rinden, se entregan, se le dan al Señor a través de su palabra para que Él pueda guiarnos a los mejores lugares, a los mejores tiempos, a los mejores caminos. Y eso es algo que se aprende en la fe. De hecho, por eso en una ocasión Cristo le dijo a aquel hombre, ¿verdad? El que no toma su cruz y me sigue, le dijo, no es digno de seguirme, dándole a entender que ahora el individualismo, el egoísmo, la justificación, los pretextos,
ya no puede ser parte de nuestra vida diaria, aunque muchas de las ocasiones lo tengo que reconocer. Muchas de las ocasiones hay situaciones que nos ponen en un alto y nos hacen detener lo que llevábamos avanzado. Pero eso no significa que Dios, a través de su palabra, no nos llama a no buscar el mal, sino nos llama al contrario a buscar el bien. Y precisamente cuando hablamos de la segunda carta del apóstol Pedro en la finalización de este consejo, es porque esta segunda carta se la dirige a un grupo de cristianos, hermanos, que la estaban viviendo muy mal. En realidad, a mí me gusta mucho hablar del trasfondo histórico de las cartas apostólicas, porque es un escenario, hermano, muy difícil, muy duro. Es un escenario muy crudo. A veces tenemos la impresión que la iglesia inicial como que era respetada por la política, como que era respetada por las otras religiones, como que los líderes simpatizaban la fe, pero la realidad es que no, hermano. La iglesia inicial fue, históricamente hablando, muy perseguida en todos los ámbitos. Los asesinaban, los perseguían, sus cabezas tenían precio. Los líderes principalmente eran llevados a castigos severos a manera de ejemplo. Los entregaban a los circos romanos y se los comían literalmente vivos los leones. Los tomaban literalmente y los cercenaban, los partían a la mitad, los plasmaban en las paredes y se quedaban incrustados, lapidados sobre de ella. Y hay tanta atrocidad en la historia de los 2 primeros siglos de la iglesia cristiana, que las cartas en realidad tenían que tener ese contenido que hiciera reflexionar que la vida cristiana no es un error, que la vida cristiana no es un castigo, que la vida cristiana no es una desgracia, sino que la vida cristiana es históricamente, espiritualmente, bíblicamente, socialmente, moralmente, categóricamente tener un encuentro con Dios en donde de ahora en adelante tu vida va a estar caminando a una voluntad divina en donde vas a tener la recompensa de caminar con Dios tanto como en la tierra como en el cielo. Porque no podemos pensar que la vida cristiana simplemente es como una chamba, así como que cuando estoy en el trabajo, ahí le echo ganas y salgo del trabajo, ya si me habla el jefe, pues que se aguante hasta mañana, ¿verdad? Una vez, le voy a platicar una experiencia, una vez le hablé a un hermano hace mucho tiempo ya pasó para poder contar esto. Y le hablé y le dije, oiga, hermano mío, ustedes saben cuando yo hable cuáles son mis preguntas clásicas, ¿verdad? No lo encuentro ocupado. Y luego me responden a veces, no, dígame, o a veces me dicen, dígame, lo escucho. Y me dice el hermano, un poco, pastor. Le digo, voy a ser bien breve, hermano. Y recuerdo que le hice una pregunta, me abstengo a la pregunta. Era muy simple la pregunta. Y me respondió así, hermano, es que ya salí de la iglesia, pastor. Dándome a entender que todo lo que tuviese alguna necesidad o pregunta fuera de los horarios de la iglesia, pues ya ni modo, hasta la próxima reunión. Y me pongo a pensar a veces en esta anécdota, que así nos pasa a veces en la fe. Cuando una persona viene a Cristo debe de saber que ahora sus pensamientos, lo que corre por sus venas, sus ideas, su respirar, todo lo que representa su vida, cuando le entrega sus decisiones a manera de rendición a Dios, realmente que es cuando se empieza a vivir un verdadero cristianismo. Y esta carta, con este versículo, es una expresión de aliento y de esperanza que hace el apóstol Pedro a una iglesia que tenía poco tiempo, hermano, no tenía mucho tiempo, y que al poco tiempo que tenían en la fe, estaban siendo atacados severamente. Lógicamente muchos se desanimaron, lógicamente muchos querían renunciar, lógicamente había mucha desgracia, y finaliza el apóstol Pedro con la frase en donde dice precisamente, más bien ustedes, dice, crezcan en la gracia, y luego dice, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Por qué dice esas dos frases? Porque cuando usa la expresión crezcan en la gracia, en otras traducciones, la palabra crecer significa conocer más a Dios. En otras traducciones se interpreta como dejar de ser lo que eres y ser mejor. Otras traducciones lo asemejan a escalar, por así decirlo,
tu nivel de idea, de pensamiento, de concepto en relación a la fe. Y vuelvo a hacer hincapié con uno de los temas que personalmente veo muy necesarios en la iglesia de la actualidad, hermanos. La importancia de que nosotros tomemos decisiones, que estas decisiones cristianas que tomamos en la vida diaria sean mejores cada día. Sean decisiones en donde nosotros podamos comprender que cuando viene una desgracia, cuando viene algo bueno, cuando viene una carencia, cuando viene una circunstancia de dolor, cuando viene algo positivo, pero a la misma vez cuando viene algo que no entendemos, tengamos la habilidad, la capacidad, de acuerdo a la Biblia, de saber qué decidir hacer. ¿Qué decidir hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante mejorar o crecer espiritualmente en relación a nuestras decisiones? Brevemente le doy 3 razones. En primer lugar, porque mejorar o crecer espiritualmente es el siguiente paso de nuestra salvación. ¿Sabía usted que venir a Cristo es el arrepentimiento de nuestros pecados, nacer de nuevo, saber que fuimos perdonados por Dios? Pero la realidad es que solo es una fase esa. Y ahora el cristiano tiene que aprender que en cuestión de su vida social, en cuestión de su vida de adoración, en cuestión de su vida de servicio a Dios, en cuestión de su vida familiar, ¿sabía usted que la Biblia lo aconseja, lo guía, lo lleva a que mejore su manera de vivir? Y en una ocasión dijo el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es esa buena obra? La buena obra es la salvación. Dando a entender, la salvación es la primera etapa, el primer nivel, el primer escalón en donde conoces a Dios. Lo conoces como tu Redentor. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora tienes que saber que esta obra que inició tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que ir de manera ascendente. Otra razón por qué es importante mejorar o crecer espiritualmente, porque crecer o mejorar espiritualmente nos va a llevar a una mejor comprensión de Dios, de su voluntad hacia nosotros. Mire lo que escribió Job 42:5, dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se dice que cuando Job, he explicado este versículo anteriormente, se dice que cuando Job estaba en esta etapa de su vida, dice que Dios le apareció en una manera de teofanía, una manera figurativa, a través de un torbellino de fuego se le apareció el Señor y habló ese torbellino. Y cuando le habló a Job, se dice a través de este capítulo, en entendimiento, en leerlo completamente, se dice que aparentemente se entiende que Job se le abrieron los ojos del entendimiento, no de que haya visto a Dios literalmente, en los ojos del entendimiento, la clarificación, el mejorar mejor su concepto en relación a Dios. Y dijo, de a oídas te había oído, dice, y ahora mis ojos te ven. ¿Sabías tú que cuando crecemos espiritualmente, cuando mejoramos espiritualmente, sabías que se entienden mejor los propósitos de Dios para nosotros? ¿Quién no ha tenido una etapa en su vida en donde le ha dicho a Dios, no entiendo? Yo creo que todos. Un punto en donde le ha dicho a Dios, ¿por qué a mí? Un punto en donde le hemos dicho a Dios, pero es que ¿por qué yo? Un punto en donde, ¿por qué no decirlo? Le hemos dicho a Dios, ¿hasta cuándo? Pero en un tono así inentendible. Cuando el cristiano mejora, crece en el Señor, se forma un entendimiento y una claridad en su madurez que entiende por qué Dios permite que pasen las cosas. Lo entiende, hermano. No lo entiende como una resignación. Así como que pues tú eres Dios y pues ni modo, tú haces lo que tú quieras y pues allá haz de mí lo que te plazca y no le haces si me quieres hacer polvo. No. Sino que sabe que todo lo que le está aconteciendo en su vida lleva el sello de la gracia y del amor y de la protección de Dios. Todo. Aunque parezca que duele, aunque parezca que estamos solos, aunque parezca que no nos entendemos, aunque parezca que no se ve luz, aunque parezca que no se acaba, todo lleva el sello de que es el propósito y la voluntad de Dios. Y a veces esa parte, hermano, viera cómo es conflictiva en la vida en Dios cuando no se crece espiritualmente. Porque cuando no se crece, ahí es en donde vienen la depresión, por así decirlo, la ansiedad, y hablo en un contexto espiritual, el nerviosismo, el decir, no sé qué hacer, ¿qué hago?
y nos empezamos a meter en ese estado de cansancio, de tristeza espiritual. Pero ¿por qué es importante mejorar o crecer espiritualmente? Pues precisamente porque también crecer o mejorar espiritualmente nos llevará a la plenitud de Cristo. ¿Sabía usted que antes de que Cristo venga, antes del rapto, el arrebatamiento, ese evento glorioso, de acuerdo a lo que enseñaron los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, ¿sabía usted que la iglesia va a estar preparada? Me refiero al cristiano, no me refiero a una iglesia en totalidad. El cristiano, de manera individual, va a estar lo suficiente preparado para crecer de tal manera que todo lo que le aconteció en su vida aprendió a madurar, a hacer luz, a guardar, a creer que Cristo venía por su vida. A ese punto se va a llegar. Mire, si usted cree que el Señor se va a llevar a algunos así como que, no, pues no sabía lo que estaba haciendo, pero qué bueno que ya llegué al cielo. No. De hecho, cuando sea el conocido arrebatamiento, la venida de Cristo, el contexto que lo querramos ver, cuando nos reencontremos con nuestro Señor y lo podamos ver ahora en un cuerpo glorificado, hermano, no vamos a estar sorprendidos en un contexto de que, qué bueno que la hice, Señor, por poquito y no sabía dónde iba. No, nos sostuvimos en la fe de que lo que nos sucedió fue por gracia. Nos sostuvimos en la fe de que esperamos, aguardamos hasta el día de su venida. Nos sostuvimos en la fe de que en medio de nuestra humanidad, defectos y errores, caminábamos con Dios en el sentido y en la esperanza de que le volveríamos a ver y que íbamos caminando a la medida del varón perfecto. Es por eso que cuando se habla del crecimiento, de las decisiones de crecer espiritualmente, es tan importante que un cristiano sepa por qué debe de crecer. Vivimos una era, y lo enseño constantemente, una era en donde el cristianismo, los hombres y las mujeres, de alguna manera ignoran su crecimiento espiritual. Lo ignoran. Mira, eso sí, les salen canas y ahí andan con Just for Men. Eso no los ignoran. Les salen las canas respetuosamente a nuestras amadas hermanas y hasta agarran el rímel y se la pintan antes de salir. Eso no lo ignoran. Ignoran el hecho de que si no han comido hay que comer, comemos. Pero cuando se trata de crecer en la fe, generalmente vivimos en una generación de cristianos donde se ignora mucho este tema. Se tienen poco. Y hablar de la importancia de crecer, de mejorar en la fe, tiene que ver con nuestra relación con Dios desde que nacemos hasta que Él viene por nosotros. Así que cuando hablamos de mejorar espiritualmente, nosotros debemos de saber que mejorar espiritualmente o crecer espiritualmente tiene que ver con 4 asuntos y los menciono bien breve, con una voluntad. Mira, no creas que Dios te va a agarrar y te va a decir, crece, crece, cállate y crece, como los papás, ¿verdad? Que le decíamos a los hijos, calla y coma. Yo nunca entendí ese concepto. O sea, me callaba y como comía, tenía la boca cerrada. No se podía. ¿Ya me entendió? No se podía, calla y coma. Pero bueno, así son las mamás de aquellos tiempos. Cuando Dios dice, mejora tu vida cristiana, crece en tu vida cristiana, Dios no te obliga, Dios no te forza. No creas que Dios dice, a este lo hago crecer porque lo hago crecer, me dejo de llamar Yahvé que lo hago crecer. No, no. Podemos tener la vida cristiana en años literalmente y podemos seguir todavía en ese nivel de niñez, de infancia espiritual, porque este es un asunto de voluntad. 2. Pero también es un asunto de iniciativa, fíjate. La iniciativa tiene que ver con el hecho de que tú decidas, de que tú digas, voy a empezar. Y empiezas a dar esos pasos. Así como los niños. Mira, hay niños que aprenden a caminar porque los papás los obligamos, literalmente, ¿verdad? Camínele, no sea flojo, y él quiere gatear. Pero hay otros niños más listillos. De repente, de la nada, ya andan parados. Y decimos, caray, ¿a qué horas agarró el paso? Y se ve en ellos esa iniciativa. Dios quiere que el cristiano tenga la iniciativa para mejorar y para crecer. Y te voy a decir algo, culturalmente hablando, los mexicanos, el habla hispana, hermano, culturalmente hablando desde la época, muchos cientos de años atrás,
en donde la gran mayoría de los países latinoamericanos han sido países conquistados. Hay una historia interesante ahí. Es por eso que el de habla hispana generalmente carece de mucha iniciativa, porque nuestros antepasados siempre fueron obligados a hacer lo que otros decían y no hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Y cuando venimos a Cristo, el tema de la iniciativa para crecer, viera cómo es doloroso para muchos cristianos el tener que decir, voy a echar cabeza, voy a echar corazón y decido crecer. Pero también se necesita constancia, fíjese, para poder crecer. La constancia tiene que ver con perdurar. Cuando alguien va a un trabajo y ven que en un año tenía 4 trabajos, ¿quién ha tenido la experiencia de que difícilmente los contratan? ¿Sabe por qué? Porque las personas que están ahí, lo primero que se les viene a la mente es esto: esta persona no sabe tener un trabajo estable, independientemente de las razones. Y buscan personas que tengan más tiempo, constancia. ¿Sabías tú que para poder crecer, mejorar espiritualmente, tiene que haber una constancia en ti? El hecho de decir, prosigo, me esfuerzo, entrego, rindo, adoro, y dejamos de ser esas personas volubles o esas personas, por así decirlo, ¿verdad?, débiles, de tal manera que pareciera ser que andamos como las olas del mar. Pero también se necesita determinación para poder crecer. La determinación tiene que ver con aquella actitud en la vida del creyente en donde se pone una meta y llega a ella. ¿Quién se ha propuesto la meta de llegar a algo y lo ha cumplido, hermanos? Qué bonito es, sinceramente. Así como cuando usted se dispuso, hermano, a que la paloma cayera, ¿verdad? ¿O no? ¿No cayó? ¿No? ¿Qué dijeron, hermanos, del buitre? No, eso no, hermano. No, la paloma. ¿Qué usted dijo? Con esta yo me caso. ¿Y usted se casó? Y yo he contado anteriormente. Mi esposa un día la escuché escuchar, Señor, ¿me lo das o llévame? No, pues yo tuve que entregarme. Dije, Señor, tengo que salvar un alma. Ya después me confesó. No, estaba orando, pidiéndole perdón al Señor. Le digo, bueno, pues al final del día el Señor te bendijo, ¿verdad? La determinación, lo digo a manera de broma. Pero la vida cristiana, para poder mejorar, para poder crecer, tiene que haber voluntad, iniciativa, constancia y determinación. Y cuando se toman estos argumentos, estas actitudes, estas conductas, hoy voy a hablar brevemente, y es en serio, es breve, de 2 características, 2 principios que tienen que ver para mejorar y para crecer espiritualmente. Mejorar y crecer espiritualmente lo hablaré tajante y abiertamente para limpiar entendimientos. No es que alguien venga y te imponga la mano, de ahora en adelante el espíritu de Elías viene sobre ti. Uy, usted ya se siente Elías. No, sinceramente no, eso no lo encuentro en la Biblia. Crecer o madurar o mejorar espiritualmente tampoco tiene que ver así como que hasta que no vea un ángel no me voy a mover de aquí. No, tampoco. Mejorar o crecer espiritualmente tampoco tiene que ver así como que cuando cumpla 3 años en el Señor, yo creo que voy a empezar a entender. No, tampoco. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, vuelvo a repetir, con una voluntad. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu corazón, con tus emociones. Por tal motivo, un fundamento espiritual imprescindible en la vida espiritual para poder crecer o mejorar es la fe. Dice que cuando hablamos de la fe, en una ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo, porque por fe andamos, ¿y cómo dijo? Y no por vista. Lo que le estaba transmitiendo el apóstol Pablo a la iglesia es que la vida en Dios, la vida en Cristo, el crecimiento, la mejoría, el entendimiento de las cosas espirituales, se asienta, se clarifica, se acepta más cuando aprendemos a caminar por fe. ¿Qué es la fe? La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el estar totalmente seguro que si Dios dice algo a través de su palabra y deja de ser un logos y se convierte en un rema, o en su efecto deja de ser un logos, cual puede aplicar para ambos casos, yo tengo la seguridad de que Dios me está hablando a mí. Sin embargo, ¿sabe? La fe se desarrolla de 3 maneras, la voy a presentar en esta ocasión. La fe se desarrolla en primer lugar por lo que pensamos o lo que creemos en nuestro corazón. ¿Sabías tú que la fe
es una parte interna que afecta, que tiene que crecer, que tiene que entenderse en tus pensamientos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? La fe se tiene que injertar en tu voluntad, se tiene que injertar en tu corazón. Si la fe no se injerta en el corazón, lamentablemente, difícilmente vamos a poder entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos recuerdan las ocasiones cuando la Biblia enseña que Jesús hablaba con las personas y dice, y Él conociendo, ¿qué dice la Biblia? Su corazón. En otras palabras, Jesús veía sus pensamientos, lo que internamente solo tú y Dios saben. Él lo veía. Mira, podemos decir, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Se puede decir eso. Yo escucho a la gente decir eso. Pero, si no está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, la fe, el creer, el aceptar, difícilmente vamos a poder crecer o mejorar en la fe. Y te voy a poner un ejemplo. El libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice de la siguiente manera. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Mira, cuando Abraham salió de su casa y de su parentela, presta atención, no creas que Abraham salió, posiblemente haber dicho como cualquier otro humano, pues voy a ver, pues a ver si pega, pues voy a ver. Él había entrado a su interior, lo aceptó. Y tú tienes que saber que para poder crecer o mejorar en la fe, tiene que estar en tu pensamiento, en tu idea, en tu interior, en tu voluntad, en tu corazón. Si está en tu corazón, vas a aprender a crecer en la fe. Porque cuando está en el corazón, afortunadamente es como lo que tú sientes por alguien. Que no importa lo que la gente diga, tú sabes que tú amas a esa persona. No importa lo que la gente exprese, tú sabes que tú elegiste ceder tu vida hacia esa persona. Hablo puramente, hablo correctamente. Y podrá haber gente a tu alrededor que te va a decir, ¿para qué? ¿Por qué? Mira lo que pasa, mira lo que le pasaron a otros. Pero tú en tu interior has determinado creer. Y la fe es creer en tus pensamientos. Y bendito sea Dios que es en nuestros pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios y tú saben si verdaderamente estás creyendo. 2, creer, y sobre este mismo concepto, no solamente es creer en los pensamientos, sino también tiene que ver con creer con lo que sale de nuestros labios. ¿Sabías tú que la fe sale por nuestros labios? Qué interesante. No estoy hablando como que yo salgo y veo el carro más bonito, Señor, que este carro sea mío, ¿verdad? No, yo no hablo de eso. No. Yo hablo correctamente. Hablo de cuando nosotros adoptamos la palabra de Dios y con nuestros labios declaramos, creemos, expresamos que Dios lo va a hacer o que Dios no lo va a hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando estaba el profeta Elías? Y dice la Biblia que el pueblo de Dios ya había entrado en un paganismo, hermano. Y había muchos profetas de Baal en los tiempos de Israel, aquellos años. Y dice la Biblia que el corazón del pueblo comenzó a cavilar entre dos pensamientos. En otras palabras, una cosa es lo que creían en su corazón, pero otra cosa es lo que hacían con sus hechos. Y dice la palabra de Dios que se hizo un desafío. El Dios que respondiese a través de fuego, que era el simbolismo del poder de un Dios, de una deidad en aquellos tiempos, dice que ese iba a ser el Dios de Israel. Y algunos conocemos la historia. La historia dice que los profetas de Baal hicieron su sacrificio, hicieron su holocausto, se rasgaron, hicieron un montón de cosas y la Biblia dice que no pasó nada. Pero dice la palabra de Dios que después, precisamente Elías, dice que pidió que restauraran el altar porque estaba estropeado.
Y dice que dijo, echen agua sobre él. Estaba el animalito ya sacrificado, muerto, necesitaba inmolarse. Y dijo, echen más agua. Y luego dijo, al punto, dice el escritor, que lamía el agua, o sea que en otras palabras, iba hacia abajo, se derramaba. Y dice que este hombre dijo, oro al Dios del cielo, al Dios de Abraham, al Dios Jehová. Mira, yo te voy a decir una cosa. Qué interesante es que Elías, cuando estaba orando, declaró con sus labios, creyó que lo que iba a orar iba a suceder. La fe tiene que ver con lo que cuando la gente te pregunta, como lo que cuando tu conciencia te pregunta, como lo que ves con tus ojos te pregunta, ¿sucederá? ¿Se podrá? ¿Valdrá la pena? ¿Será cierto? Y luego tú te respondes a ti mismo, le respondes a las circunstancias, le respondes a Satanás, le respondes al enemigo, le respondes al amigo, le respondes al imposible y dices, sí, porque Dios está conmigo, lo creo lo que dice en su palabra, que ninguna arma forjada será usada en mi contra, y declaras con tu boca. No es el hecho de declarar lo que queremos, es el hecho de declarar el mensaje de la gracia, de la fuerza de Dios sobre nuestras vidas. Y la fe no solo tiene que ver con lo que crees en tu corazón, no solo tiene que ver con lo que hablas con tu boca, también la fe tiene que ver con lo que hacemos con nuestras acciones. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando uno estaba adolescente. ¿Se acuerdan los típicos chamacos de la adolescencia, hermano, que se creían muy acá? No, cuando quieras. ¿Se acuerdan? No, que yo, tú y los tú quieras vengan aquí. Y siempre los conocimos. Bueno, en mis años sí había. Y luego de repente llegaba el más serio, ¿verdad? El más tranquilo, el más chaparro, el más flaco. ¡Pim, pom, papas! ¿Y dónde quedó el hablador? ¿Dónde quedó el que decía que era mucho? Porque una cosa es cuando la fe se cree en el corazón, se habla con la boca, pero ¿qué crees? Para que pueda ser una fe integral, tienes que caminar en los actos sobre de ella. No es suficiente con creerla en tu corazón o expresarla con tus labios. Tienes que caminar sobre de ello. Y caminar sobre de ello, en mi opinión, hermano, es una de las partes más complejas en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque es, como dice la carta a los Hebreos, es como mirar al invisible. Es como declarar lo que no es. Es como mantenerte en donde no hay nada. Es como saber que aunque otros te digan loco, te digan ¿para qué lo haces? Te digan por qué lo haces, en tu comunión con Dios, tú decides que la fe vas a actuar sobre de ella. Vas a caminar sobre de ella. Mira, las personas generalmente dicen que Pedro fue un cobarde, que Pedro fue un incrédulo porque se cayó adelante de Jesús. Pero lo he dicho en ocasiones anteriores, pero el hecho de lo que caminó de bajar de la barca hasta presentarse a unos pasos de Jesús, eso es poner la fe en acción. Eso es actuar conforme a la palabra de Dios. Eso es prácticamente creerle a que Dios dice y que Él lo hará. La gran mayoría de las cosas que no hacemos, ¿sabes por qué no las hacemos? Porque nuestra lógica nos dice que no se puede. La gran mayoría de las cosas que dejamos de hacer, las dejamos de hacer porque nos limitamos a lo que no tenemos o a lo que tenemos. Sin embargo, la fe en un cristiano crece cuando comienza a actuar en medio de la nada, cuando comienza a caminar en medio de la nada, cuando comienza a ir lugares en medio de la nada, cuando empieza a creerle a Dios en medio de la nada. Y probablemente otros dirán, pero no se puede. ¿Por qué lo estás haciendo? Estás invirtiendo un tiempo perdido. No es un tiempo perdido. Es confiar que caminamos sobre las aguas y nos encontraremos con el milagro a través de su palabra. Esa parte, hermano mío, es la que hoy en día la iglesia está doliendo. Cantamos que Dios está con nosotros. Cantamos las maravillas de Dios. Pero ¿qué crees? Cuando se trata de ver, actuar sobre lo que Dios dice en su palabra, ahí es en donde muchos cristianos se limitan. ¿Cuántos recuerdan el episodio cuando Jehová le dijo a Josué, rodea los muros de Jericó? Mire, yo le voy a decir algo, a mí que hablo de persona, me gusta leer y me meto en las historias. A mí se me hizo bien
interesante que si lo veo desde una perspectiva racional, fue ridículo lo que hizo Josué. Vuelvo a repetir, desde una perspectiva racional, fue ridículo. ¿Qué es eso de caminar con un grupo de hombres sacerdotes y simplemente sonar unos instrumentos? Eso no muestra ninguna estrategia. Eso no muestra ningún indicio, no muestra habilidad, no muestra intención de conquistar. Sin embargo, lo que se le había dicho a Josué es que no iba a utilizar armas. No iba a haber milicia. Lo único que iba a haber es una voz que le había hablado y que él se la comunicó a los sacerdotes y que los sacerdotes obedecieron y rodearon en 7 ocasiones los muros de Jericó. Históricamente hablando, hace algunos años, hermanos, muchos años, los arqueólogos encontraron la ciudad de Jericó. Y se dice que cuando la encontraron asentada sobre mucha, grosor de tierra sobre tierra, les llamó la atención que donde estaba geográficamente colocado, las dimensiones de las piedras, donde en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de lo que viene siendo la geografía, en cuestiones de lo que viene siendo las costumbres, el material de donde estaba cimentado la ciudad de Jericó estaba hecha polvo. Y dicen que no es que el polvo se haya deteriorado por la antigüedad de los años, sino que sucedió un evento que lo pulverizó. Y esa es la parte en donde el cristiano aprende a través de la palabra de Dios, que cuando pone en acción su fe, mira, si es necesario que Dios tenga que pulverizar y avergonzar, si Dios tenga que corregir, amonestar, si Dios tenga que confrontar a otras personas que están siendo de estorbo, que están siendo de ataque para nuestro crecimiento espiritual, lo digo con todo el dolor de mi corazón, Dios los va a mover, Dios los va a hacer a un lado, Dios va a tratar con ellos y a veces lamentablemente hasta los humilla en su justicia y su santidad. ¿Por qué razón? Porque cuando la fe de Dios se pone sobre un hijo de Dios, Dios la honra, Dios la protege, Dios la defiende. Y eso es algo que el enemigo sabe perfectamente, que cuando el hijo de Dios camina por fe, crece por fe, el enemigo sabe, hermano, que es peligro para él. Pero otro segundo y último principio, un fundamento espiritual que también es imprescindible en la vida espiritual para crecer, para mejorar, fíjese que es la oración. Pero le voy a platicar algo. Yo he conversado con cristianos que tienen la impresión que la oración, saben que es parte del crecimiento de la vida cristiana. Pero yo le voy a decir, mire cómo se interpreta a veces la oración. Aunque son contextos que yo explico en ocasiones o con cierta frecuencia, busco la manera siempre de versatilizar los términos, de que se escuchen diferente, no lo mismo, sino otras perspectivas. ¿Sabía usted que hay creyentes que en su vida de oración, la gran mayoría del tiempo se la mantienen pidiéndole a Dios? Y creen que eso es crecer en oración. Mira, la oración a través de la Biblia la encuentras como una oración de intercesión, como una oración de clamor, como una oración de plegaria, como una oración de adoración, como una oración de gratitud, como una oración de espera, como una oración de protección. Y Dios nos habla que es una de las maneras en las que nos podemos comunicar con Él. Pero cuando yo hablo que para poder crecer, para poder mejorar la vida en Dios, en la vida cristiana, en el conocimiento cristiano, yo hablo de una oración específica. Escucha lo que te voy a decir. Orar mucho para que las cosas cambien o para que haya un milagro. Lo diré abiertamente. Eso es pedir por un milagro. Cuando yo hablo de que tú creces y yo crezco a través de la oración, estoy hablando de la oración de comunión. A ver, te la voy a poner así. Que tu hijo viva en casa todos los días y que lo veas comer todos los días y que lo lleves a la escuela todos los días. ¿Eso nos hace que los conocemos? No. De hecho, es sorprendente cuando a veces los hijos hacen cosas que los padres dicen, ¿cómo pudo haberlo hecho en mi propia casa? ¿Por qué? Porque vivían juntos. Eras el proveedor, él es el hijo o la hija, pero no había comunión.
La oración que verdaderamente produce crecimiento, mejoría cristiana, espiritual, es la oración de comunión con Dios. Porque cuando hablo de la oración de comunión con Dios, estoy hablando de la comunicación que tú tienes con Dios en áreas específicas de tu vida. Mira, puede haber cristianos que les guste mucho orar, pero no crecen. No crecen. Porque orar no es sinónimo necesariamente de crecer. Puede haber muchos cristianos que inclusive hablan mucho en lenguas. Pero hablar en lenguas no es necesariamente crecer. Puede haber cristianos que inclusive pueden expresar oraciones muy respetuosas, muy honrosas, que hasta decimos, qué bonita oración. ¿Cómo intercedió? Pero eso no es crecer necesariamente en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual crece cuando la oración es oración de comunión con Dios. Y te voy a explicar a través de la Biblia cómo se puede crecer a través de la oración de comunión con Dios. En primer lugar, voy a leer este pasaje bíblico. Dice, es aquella que se autoexamina. Oiga, qué bonito es cuando vienen esas etapas en la vida de las relaciones, padre, hijos, esposos, esposas, novios, en donde se asinceran. Dicen, mira, esto y esto. Y luego se quiebra, ¿verdad, hermano? Esa rigidez, esa frialdad, esa molestia. ¿Qué es lo que hacía falta? Que ambos hablaran con claridad. Que ambos hablaran. Y en una ocasión, el profeta Jeremías dijo lo siguiente, hablándole al pueblo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. La oración de comunión que te ayuda a crecer es la que hace autoexaminación a tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Señor, examina mi corazón? Mira, te voy a decir algo. Generalmente las personas cuando van al doctor, generalmente van porque tenemos una necesidad. No vamos a saludar al doctor, ¿verdad, hermano? A hacer una cita y luego que venga el doc y diga, a ver, cuénteme, ¿qué le pasa? No, nomás pasaba a saludarlo, doc. ¿No? Generalmente vamos por algo. Pero ¿tú crees que se le haría extraño a un doctor que de repente tú hicieras una cita y luego que te dijera al doctor, ¿qué tienen? ¿Qué le puedo ayudar? Y luego que usted le dijera al doctor, ¿sabe qué? Me siento muy bien. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es su problema? Me quiero sentir mejor. ¿Qué diría el doctor? ¿Está loco? ¿Ah? No le diría eso. ¿Sabe qué le diría? Qué bueno que te quieres sentir todavía mejor. Vamos a autoexaminar en tu vida qué es lo que estás haciendo, que tú crees que estás haciendo bien o mal, pero vamos a pulirlo más. La oración de comunión con Dios es la que se autoexamina y tú le dices al Señor, quiero crecer más. Y el Señor a través del Espíritu Santo, de su palabra, de enseñanzas, de la comunión, de los devocionales, Él te empieza a dar entendimiento. ¿Qué áreas de tu vida se tienen que pulir mejor para crecer más? Es importante autoexaminarnos. Mira, las personas generalmente pierden peso solamente, aparentemente para lucir mejor, que no es pecado, no está mal, hermano, yo no lo veo incorrecto. Es parte del grado de vanidad que todo humano tiene. Todos tenemos un grado de vanidad. Que alguien diga, no es cierto, pastor, yo soy humilde. No, ahí está pecando ya. Todos tenemos un grado de vanidad. A todos nos gusta que nos digan, qué bien se ve, ¿verdad? Oye, qué bien se te ve ese vestido. Ay, hermanas, ¿cómo les gusta, verdad? Qué bien se te ve esa ropa. Y la hermana, ay, no, es lo que me encontré. Sí, ¿verdad? No importa, te gustó el halago, porque nos gusta vernos bien. A veces el mejorar no es cuestión de vanidad, es cuestión de salud. Y en la vida cristiana, cuando nos congregamos, cuando adoramos a Dios, cuando estamos en nuestra vida privada y estamos específicamente orando y llevamos nuestra vida a la autoexaminación con Dios, mira, Dios se encarga de ver lo que probablemente nosotros estamos en una tolerancia de advertencia y Dios lo empieza a pulir y nos empieza a hacer mejores. Porque de eso se trata la fe, hermano mío. Orar, pasar al altar no es porque soy un pecador
Orar y pasar al altar también tiene que ver porque quiero más de Dios, porque quiero más de su presencia, porque quiero crecer, porque lo quiero conocer mejor. No solo se trata de venir a la iglesia por el hecho de que me siento solo o me siento sola. No, es el hecho de saber que mi vida puede mejorar más de lo que ya ha sido anteriormente. Dos, no solo es aquella que se autoexamina, sino es aquella que también pide ser guiado hacia su voluntad. Escribió el salmista: y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, generalmente no nos gusta que nos guíen, fíjese, es la verdad. No hablo por mí, yo lo veo todos los días, lo veo en la vida diaria. No nos gusta. Miren, así somos los paisas. Cuando no entendemos a una dirección y preguntamos, una tienda, un mall, y nos dice, mire, váyase todo derecho, y luego cuando llegue a cierta tienda va a torcer. Sí, entendí. Oiga, pero espérese, todavía no termino. Sí, pero yo le doy. Así somos. Generalmente cuando se trata de guiarnos, de seguir órdenes, ser instruidos, generalmente nos cuesta mucho trabajo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sabías tú que el Espíritu Santo tiene un génesis, un inicio cuando nos habla y va hacia una meta, hacia donde quiere que lleguemos? La oración que te hace crecer es la que aprendes a buscar la búsqueda del Espíritu Santo. Te voy a dejar en claro. La búsqueda del Espíritu Santo, no estoy hablando de la parte de la gloria de la presencia de Dios necesariamente. No. Yo estoy hablando de que Él sea parte de nuestra vida diaria al salir de iglesia y comenzar a decirle, guíame. Él te va a traer ideas. Él va a hablar a tu entendimiento. Él va a poner personas que te van a recordar su palabra. Él va a traer a tu memoria, y de ti y de mí depende si queremos ser guiados para una mejoría cristiana o no. Y por último, es aquella que entrega sus miedos, inseguridades, afanes, preocupaciones, dolencias, que en la Biblia son traducidos como cargas. Ven, hija, por favor. En una ocasión escribió el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabías tú que muchos en la vida cristiana no mejoran o no crecen por miedo? Sí, por miedo. El miedo es algo frustrante. Es como aquellos que tienen una habilidad y otros les aconsejan a que se lancen por algo más. ¿Y qué los detiene a veces? Miedo. ¿Y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y si no se logra? ¿Y si no puedo? Otros por inseguridades. Porque la seguridad es una zona de confort muy agradable. Cuando estamos seguros de algo, ahí nos queremos quedar. Pero cuando tenemos que crecer, automáticamente se sienten inseguridades, porque es pisar territorios que nunca hemos pisado, es hacer cosas que nunca hemos hecho, es estar en lugares y mejorar al punto que son cosas desconocidas para nosotros. Y esa parte en el crecimiento es vital. Van a venir las inseguridades. Pocas veces yo hablo de estos temas, pero yo como recuerdo, hermano, cuando inició esta obra. Nosotros iniciamos literalmente, hermano, no es broma, literalmente de la nada, no es broma, es que no es broma. Iniciamos en un apartamento donde vivía yo con mi esposa y ahí estábamos solo ella y yo, y un miércoles decidimos abrir una reunión. Yo quería enseñar y llegó una persona, llegó otra y no había nada. Yo no tenía trabajo, ya no tenía trabajo, lo dejé. Y entraron muchas inseguridades por las noches a mi vida, porque tenía una familia que mantener. Pero le voy a decir algo como muchos de ustedes. Me aferré a creer que había algo más en mi relación con Dios. Pocas veces hablo de esto. Nos prestaron un bajo y mi esposa solo tocaba el bajo. Literalmente el primer culto no llegó nadie.
Nomás estábamos mi esposa y yo. ¿Sabe qué yo hice? Yo llegué a mi casa y cuando se quedaron ellos en casa, nomás estaba Abby y Josué, yo me salí y lloré, grité. Y le dije a Dios, ¿por qué? No entiendo. Me frustré, me agoté, me cansé en un día, hermanos. Y le dije a Dios, si tú me llamas a hacer algo, tengo que esperar. Y poco a poco, paso a paso. Mire, no llegó alguien y nos dio $5,000. No llegó alguien y nos dijo, oh, que Dios los bendiga. No. No llegó nadie. Y entendí, como algunos de ustedes, que para poder ser en Dios, tienes que aprender a tener iniciativa, voluntad, constancia, determinación. Y así fue como inició este ministerio. ¿Sabes por qué te di este ejemplo? Para que tú puedas entender que de la nada, Dios no solo levanta ministerios, sino también de la nada, Dios te puede levantar a ti sobre una necesidad, un problema, una aflicción, una carga, un imposible. De la nada, cuando quieres crecer, te aferras a la palabra de Dios, te mantienes en la palabra de Dios y le dices al Señor, tú me has llamado a crecer. Por tal motivo voy a guardar, voy a quitar cosas de mi vida y voy a agregar otras que me ayudan. Y con el paso del tiempo, volteas para atrás y ya no eres ese niño espiritual, ya no eres ese que dudaba, ya no eres ese que lloraba por todo, ya no eres ese que te desanimabas tan fácilmente. Ahora eres ese cristiano maduro que ya sirve a Dios, que ya usa su fe, que ya lleva su matrimonio en mejor vida, que ya camina en las promesas de Dios, que sus finanzas mejoran, que su salud ahora se la entrega al Señor, que sus pensamientos ahora están en la comunión con Dios. Y ahí está el crecimiento de la vida cristiana. Ahí es donde mejora la comunión con Dios. No mejora por hacerse viejo. Le dijo el apóstol Pablo a la iglesia, el apóstol Pedro a la iglesia. Por el conocimiento, ustedes van a llegar a donde deben de llegar. Por el conocimiento, en vez de que les dijera, pues está muy fea la cosa, ahí escóndanse, donde no los vean. No, les dijo, la fe que los va a ayudar a crecer es la fe que los va a mantener. Es la fe que va a guardar su esperanza, es la fe que va a guardar sus pensamientos, es la fe que va a guardar sus vidas, es la fe que va a guardar sus generaciones. Y sí sucedió. Se cumplió. Se cumplió. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo crezcamos. El mensaje. Papá, con esto finalizo. Papá, tienes que crecer espiritualmente. Es que no es que el pastor quiera, es que Dios te dice, crece, pero tú decides. Mamá, tienes que crecer espiritualmente. Tiene que crecer tu pensamiento, tus acciones, tu adoración, tu entrega, tu comunión, lo que piensas, lo que hablas, lo que guardas silencio, hacia dónde vas, hacia dónde no vas. Tienes que crecer, porque hay personas a nuestro alrededor que observan nuestras vidas. Y nuestros hijos, escúchame, sorprendentemente le van a creer más a nuestro crecimiento en la fe que a lo que dice la Biblia, porque todavía no consideran la importancia que primero está la palabra de Dios y por ende observan nuestro testimonio como si fuera la Biblia hablando, que no está mal, porque también es una manera de desafío para nosotros. Pero esa decisión la tomas tú y la tomo yo. Póngase de pie en esta tarde.